Bien, ¿qué es la administración de carrera? De eso vamos a conversar hoy con Rosario Almenara, vicepresidenta de LHH DBM Perú. Gracias por venir al programa, señora Almenara. Gracias, Fernando. ¿Qué es la administración de carrera? Bueno, la administración de carrera es un tema hoy cada vez más importante. ¿Por qué? Porque toda persona, todo colaborador, todo estudiante necesita tratar de administrar y manejar su propia carrera. ¿Y eso es por qué? Porque hoy día en las organizaciones, la forma como trabajamos, la forma como nos comunicamos, los servicios que ofrecemos y todo aquello que es parte de nuestra carrera, nos obliga a administrar nuestras propias carreras. ¿Y cómo trabajar en la administración de nuestras propias carreras? ¿Cómo trabajar? Mira, para trabajar en la administración de carrera tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, lo que nosotros le llamamos la autoevaluación. ¿Qué significa la autoevaluación? Constantemente nos tenemos que evaluar cómo son nuestras competencias, qué cosas sabemos hacer bien. Por otro lado, qué cosa es lo que realmente nos gusta, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras necesidades, nuestros intereses y qué vamos contribuyendo en el día a día en nuestras propias carreras. Y eso es un poco la primera parte. Lo segundo, lo que tenemos que hacer es fijarnos objetivos. Como parte de nuestra carrera, si nosotros no nos fijamos objetivos o no nos fijamos metas, probablemente no vamos a tener un horizonte, un camino que seguir. Para mí esas son las dos partes más importantes de la administración de carrera. Primero, la autoevaluación y segundo, este tema de establecimiento de objetivos y metas, de tal forma que nosotros podamos trabajar en nuestra carrera. Ahora, esta autoevaluación y luego el tema de los objetivos se deben fijar desde que uno empieza a trabajar, desde que uno entra como practicante, en el caso, digamos, de ya la carrera laboral. Mira, yo creo que desde el momento que inclusive estás empezando la universidad, hasta inclusive antes, desde el momento que yo pienso y digo, ¿qué carrera quiero estudiar? Ya desde ese momento yo debo preocuparme de la administración de mi carrera. ¿Por qué? Porque al escoger una carrera estoy escogiendo un futuro, estoy escogiendo un objetivo de vida que yo me voy a fijar y que donde la parte de la carrera es sumamente importante. Segundo, vienen las prácticas preprofesionales, eso forma parte también de tu propia carrera. Entonces, esto es un continuo, es un proceso que cuanto antes lo iniciemos, probablemente vamos a mejorar la administración de nuestra propia carrera. Es fijarse un norte en todo caso. Es fijarnos un norte, una dirección. Hacia dónde queremos llegar. Hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos alcanzar. Y sobre todo, que yo creo que es muy importante la administración de carrera, es qué queremos alcanzar, qué nivel de perseverancia queremos tener, de tal forma que podamos alcanzar estos objetivos. Otro tema que es muy importante también en nuestros objetivos de carrera es cómo me preparo, dónde están mis brechas en estos objetivos que yo quiero alcanzar, porque si no lo hacemos es como un sueño, es como quedarte en el inicio de algo, yo deseo hacer algo, pero si no te fijas objetivos, si no te fijas hitos, si no te fijas ciertos momentos de tu carrera, probablemente va a ser muy difícil poder alcanzar estos objetivos. Y también hay que fijarse, además de metas, plazos, imagino. Plazos, sí, y mira que hay algo bien importante, más allá de los plazos, ¿con qué recursos voy a contar para yo poder administrar mi carrera? ¿Por qué? Porque a veces tengo que sacrificar cosas, a veces tengo que detectar obstáculos y tengo que trabajar sobre esos obstáculos, a veces tengo que fijarme qué brechas tengo, de tal forma que en ese tiempo o en esos recursos que yo voy a tener disponible, tratar de trabajar en forma seguida y continua. ¿Qué pasa si en algún momento de mi carrera cambio inesperadamente de rumbo? Estudié administración y de repente se me ocurrió armar un negocio, de repente me fui a una empresa a la que yo no había pensado ir. Mire, en ese caso es lo que nosotros llamamos un cambio de carrera. ¿Qué significa un cambio de carrera? Es ver nuestras competencias, ver qué tan transferibles son todo aquello que yo he venido desarrollando en mi primera carrera o en mi primer objetivo de carrera, y hoy decido emprender un negocio. Hoy decido entrar a ya no un tema de carrera, pero de repente estamos entrando a nuevos objetivos laborales, a nuevos desafíos, a nuevos retos, y hay gente que le gusta hacer eso. Yo creo que toda persona emprendedora, toda persona que siente que en esos desafíos, en esos retos, en esos nuevos objetivos, y además sabe transferir aquello que fue bueno en su primer momento y tiene las destrezas para hacerlo, probablemente le va a ir súper bien. Y yo creo que hoy en día, sobre todo en el caso de los peruanos, esas personas que tienen esa capacidad de cambio y que buscan el cambio, probablemente van a tener muchísimo más objetivos que cumplir. Y ahora, ¿cuáles son los horizontes en cuanto a tiempo que uno se debe plantear en una línea de carrera? Mira, yo creo que hay un tema que es muy importante. Nosotros lo que señalamos es que uno debe administrar cada 6 meses su carrera. Es decir, que
yo me fijo un objetivo de largo plazo, me fijo hitos, me fijo metas, y lo que debo hacer es cada 6 meses tratar de ver qué cosa logré, qué cosa culminé, qué me falta o qué no obtuve en ese periodo. Porque si no hacemos este seguimiento o este continuo de cada 6 meses, es probable que vamos a ver de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años. Y es cierto, esas personas que se fijan horizontes muy largos, por más allá que su objetivo sea de largo plazo, probablemente no van a poder culminar con sus objetivos. Entonces, hay que ir paso a paso. Yo diría paso a paso. Un periodo de 6 meses es un periodo razonable, es un periodo adecuado, nos da un rumbo, nos da un horizonte de tiempo que es perfectamente administrado. O sea, de repente decir, el próximo año voy a estudiar una maestría, en 2 años espero lograr tal puesto. Así es, efectivamente, y eso es algo que nosotros tenemos que coincidir. Yo te decía hace un rato, Fernando, el tema, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Normalmente cuando uno administra su carrera, tiene que ver su tema laboral, tiene que ver su tema académico, tiene que ver su tema de familia también, porque hoy en día el balance de vida es muy importante, entonces tampoco podemos desbalancear nuestros propios recursos entre cuánto asignamos a nuestra vida laboral, cuánto asignamos a nuestra vida académica, cuánto asignamos a nuestra vida familiar y de qué recursos disponemos de tal forma que ese balance, que ese horizonte pueda ser adecuadamente alineado. Me dicen que tenemos que ir a una pausa. Vamos a la segunda pausa del programa. Muchas gracias. Bien, seguimos con Rosario Almenara, vicepresidente de LHH DBM Perú. El tema, administración de carrera. Rosario, como estábamos conversando, el tema del balance es muy importante, el balance entre lo académico, lo laboral y también lo familiar, ¿no? Sí, yo como te decía, Fernando, hace un rato, definitivamente mantener ese balance de estos 3 componentes es bastante importante. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos metas u objetivos que en una de estas 3 componentes, en determinada parte de nuestra carrera, terminamos excediéndonos o terminamos poniéndonos un esfuerzo muy alto, muy significativo para algunas personas, y a veces viene el tema de inteligencia emocional, que al no mantener un equilibrio tal entre estos 3 componentes que son la vida y que de alguna forma uno tiene que saberlo administrar, vienen a veces ciertos desajustes en los profesionales. Tener un hijo, por ejemplo, cuando uno sale de la universidad. Claro, eso es un tema que probablemente te genera nuevas obligaciones, nuevos horarios, nuevas adaptaciones a nuevas situaciones, y probablemente por eso cualquier variable. Es igual como decíamos hace un rato, decido iniciar mi maestría o inicio un nuevo trabajo. Yo he visto personas profesionales, ejecutivos, que a veces inician 2 o 3 cosas juntas y definitivamente no es fácil. Entonces yo creo que ahí hay un tema de cómo balancear, de cómo tener un equilibrio determinado. Tenemos una pregunta del Twitter. ¿Me conviene hacer una línea de carrera en un trabajo donde no aplico lo que estudié? Ahí hay un tema muy importante en la pregunta que me hace Fernando y que hace un poco el televidente a través del Twitter, es cómo trabajar en algo o en una línea de carrera que yo no estoy motivado. Yo creo que el tema de la motivación o el tema de qué tan preparado me siento para poder trabajar en algo es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque por más línea de carrera que tengamos en una organización, si nuestros objetivos no se alinean con esa línea de carrera, probablemente nuestro compromiso, nuestra motivación, nuestro commitment, como se dice a veces, no termina siendo como uno quisiera ser. O sea, probablemente esa persona va a rendir, va a estar contento de alguna forma porque está ejerciendo algo, está trabajando, pero no necesariamente está 100% alineado a lo que él quiere hacer, y probablemente su nivel de compromiso no va a ser lo suficientemente ¿Qué recomiendas hacer en ese caso? En ese caso yo creo, claro, probablemente, definitivamente siempre buscar, siempre tratar de ver qué es lo que realmente a él le gusta, y para aquello que a él le gusta o a esta persona realmente le gusta, involucrarse, ver qué necesitaría hacer para poder alcanzar lo que realmente él busca. ¿Los peruanos en general administramos nuestra carrera o no somos la gran mayoría? Yo creo que es un tema que cada vez está entrando más. Yo creo que con este tema académico, donde las personas cada vez están poniéndose metas más altos, sobre todo ya no solamente es mi carrera, sino también la maestría. Por otro lado, este tema de las competencias soft, que son cada vez más fuertes, donde cada vez necesitamos más destrezas para poder lograr nuestros objetivos. Yo creo que hoy en día está aumentando. No es el peruano que acostumbre a hacerlo, pero yo creo que cada vez más el tema laboral te está obligando a que puedas administrar cada vez más tu carrera. Tenemos otra pregunta del Twitter. Con el correr de los años, un trabajador se vuelve menos elegible. Tiene menos opciones para elegir de trabajo.
¿Cómo reinventarse luego de 18 años? Es lo que le pregunta nuestro televidente. Bueno, uno tiene que hacer todo el esfuerzo. Yo creo que el tema, nosotros trabajamos mucho en el tema de la empleabilidad, ¿no? Que es este tema del reinventarse, de ver cada vez más hasta qué punto estamos preparados para asumir nuevas obligaciones, nuevas tareas. Pero es cierto, cuanto más tiempo dejemos de hacer o cuanto más tiempo estemos en nuestro confort, probablemente va a ser muchísimo más difícil poder asumir nuevas responsabilidades. Pero igual, es un reto que nos tenemos que poner. Por más años que estemos en una sola posición, si no nos preparamos, si no vemos qué va a pasar de aquí a 6 meses o de aquí a un año, es probablemente que esa situación tenemos que buscar los cambios de todas maneras. Ahora, administrar una carrera es inherente a la persona en sí. Me refiero a que no necesariamente hay que haber estudiado una carrera en una universidad. Quizás una persona que tiene un nivel técnico en cuanto a estudios o que lamentablemente no pudo estudiar por falta de oportunidades, también puede administrar su carrera. Claro, como te decía al comienzo, Fernando, hay 5 temas que uno tiene que tener en claro. Primero, un tema de educación, o sea, cómo nos educamos. Segundo, cómo nos comunicamos. Hoy en día la comunicación es muy importante. Tercero, qué servicios ofrecemos. Cuarto, cómo trabajamos realmente. Y hay un quinto elemento que es muy importante, es el desarrollo de nuestras destrezas. En la medida que una persona no solamente se eduque, yo puedo tener la mejor de las educaciones, muchos grados académicos, pero si no tengo otras destrezas que me ayuden a adaptarme bien a mi trabajo, probablemente no va a ser suficiente. Entonces, para el que tiene menos educación o al que tiene más educación, lo más importante es que podamos desarrollar estas otras competencias u otras destrezas que nos van a ayudar en lo que estamos conversando. ¿Y cómo desarrollar estas destrezas? Mira, hay mucho por hacer. Yo creo que lo primero es autoevaluarse, es decir, aquellas destrezas como por ejemplo el tema de la comunicación que te decía hace un rato. La comunicación es muy importante. Segundo, otra destreza que es muy fuerte, cómo me relaciono, cómo yo llego a otras personas, cómo ejerzo mis habilidades de liderazgo. O sea, uno tiene que fijarse determinadas destrezas como las que estamos conversando y prepararnos. Hay personas que en forma innata tienen mucho más capacidad para hacer otras cosas, pero si no lo tenemos tan desarrollado alguno de esos aspectos, yo creo que hay que obligarnos a hacerlo. O sea, yo creo que la gente aprende y puede lograr administrar muchísimo más destrezas de las que inicialmente se hubiera podido considerar. Hay un tema que también te quería comentar, que es lo que nosotros le llamamos la actitud. Yo creo que hay algo que vale la pena que te pueda precisar acá, Fernando, que en el tema de lo que estamos conversando no solamente son cómo nos educamos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, sino también la posibilidad de tener una actitud positiva hacia todo lo que hacemos. Porque por más que tengamos todos los otros aspectos que hemos conversado hoy, pero si no hay esa actitud positiva, es decir, ver las cosas en forma positiva. Muchas veces uno trata de ver lo negativo de las cosas, nos pasa algo y no tratamos de sacar lo positivo que puede haber detrás de esas situaciones que se dan. Entonces, hemos hablado de educación, hemos hablado de la forma como trabajamos, hemos hablado de los servicios que ofrecemos, hemos hablado de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo llegamos a las personas. Pero hay un tema que yo creo que es lo más importante en la parte de nuestra carrera, que es siempre tener una actitud positiva a todo lo que hagamos. Y eso ayuda muchísimo en el tema de carrera. Rosario, te pido una pausa más. Encantadísima. Bien, Rosario, como conclusión, ¿cómo podemos entonces administrar mejor nuestra carrera? Yo sugeriría varias cosas. En primer lugar, esto significa tener un método. O sea, tratemos de tener un método de cómo vamos a administrar nuestra carrera, fijarnos un plazo. Hemos hablado de 6 meses como un periodo razonable sobre el cual uno tiene que trabajar. Segundo, mucha disciplina. Esto es algo que uno tiene que hacerlo en forma periódica, continua, sin ninguna pausa. O sea, hay que hacerlo en forma continua y en forma muy disciplinada. Tercero, poner mucho esfuerzo en nuestra parte. En la medida que no pongamos el esfuerzo, al final es nuestra carrera, es nuestra responsabilidad, y eso significa que si queremos ser exitosos tenemos que tener mucha disciplina, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y finalmente, un tema que también es muy importante para ser muy exitoso en la administración de carrera, siempre investigarnos, ¿no? O sea, tratar de ver qué está pasando con nosotros, qué está pasando en el mercado laboral, porque tampoco podemos alejarnos de lo que realmente está pasando en el mercado laboral como una parte importante de la administración de nuestras carreras. O sea, no solamente es estudiar, ver qué pasa en el mercado laboral, investigar y saber dónde están mis brechas, de tal forma que yo ponga mis propios planes de acción para poder trabajar en forma continua en mi responsabilidad, que es tener una carrera exitosa.
porque al final lo que queremos es ser exitosos en nuestras propias carreras. Y algo que dije hace un rato, cuanto más positivos seamos en nuestra propia administración de carrera, cuanto más actitud positiva podamos mantener, probablemente vamos a ser mucho más exitosos. Muchas gracias, Rosario. Muchísimas gracias también. Fue Rosario Almenara, vicepresidente de LHH de BM Perú. Me comentan que tenemos un enlace vía microondas.